Capioví, 100 años de historia. 100 años de historia. Capioví cumple 100 años y este es el programa del centenario. Son 100 años de sueños, son 100 años de fantasías, son 100 años de sufrimiento de las familias que llegaron a esta zona y que hoy nos vamos a enterar y los vamos a conocer y queremos saber de quiénes fueron los protagonistas en aquellos tiempos. Desde la Municipalidad de Capioví se ha conformado una comisión de festejos que hoy hemos cambiado un poco los planes por todo esto que está pasando de la pandemia, pero les contamos esto. El señor Raúl Feliciano Fogel es el presidente de esta comisión, es el encargado y a partir de un equipo de trabajo que integramos un montón de personas, tanto del municipio como vecinos de la localidad que aportan lo suyo con sus conocimientos, que aportan lo suyo con las cosas que han vivido sus padres y sus abuelos y que nos cuentan en los testimonios que se vienen para estos días. Comenzamos esto con un testimonio fundamental que es nuestro intendente, el contador público nacional, don Alejandro Fabián Arnold. Buenas noches a todos. Sí, este camino del centenario que encuentra a nuestro querido pueblo de Capioví este año, en verdad ya lo hemos iniciado en parte el año pasado, pero justamente este 2020 que nos toca transitar lo venimos llevando de una manera distinta. Esta pandemia nos cambió los planes de todo, a todos, pero justamente la idea de festejar estos 100 años de historia, de costumbre, de cultura en nuestro pueblo, lo venimos llevando adelante de manera distinta, con trabajos diferenciados, pero no olvidándonos justamente de la familia pionera que nos regaló este hermoso pueblo que tenemos hoy, y la idea es reconocerlos a todos ellos de una manera especial, más que nada en el mes de octubre, que cumplimos los 100 años, pero ya en este transitar para llegar a esa fecha especial lo vamos a ir haciendo de manera, como decía, de manera distinta, pero no olvidándonos de nuestras raíces de una manera particular. En primer lugar, un honor y una satisfacción muy grande ser el intendente justamente en este año especial, como decía, pero con un gran compromiso, un gran sentido de responsabilidad. Ya en otras épocas se venía hablando a ver a qué intendente le tocaba el centenario. Me toca a mí, con mucho compromiso, pero sin dejar de lado de trabajar. Acá hay muchas ganas de llevar a nuestro pueblo en una senda del progreso, de una senda de crecimiento, de no dejar de lado nuestra juventud. Tenemos, como te decía, un compromiso muy grande para generar los espacios de manera inclusiva, para que cada uno se sienta parte. Lo hemos venido haciendo, lo tenemos que seguir trabajando de una manera más reforzada aún. Sabemos que nuestra situación de la pandemia, la situación económica no es tan favorable hoy en día, pero también siempre las crisis y todo este vivir diario son oportunidades que debemos saber trabajarlas y saber aprovecharlas. Sí, la comunidad de Capioví siempre tuvo un sentido especial, un sentido solidario, que más que nada reflotó en este momento, donde hay gente que realmente está necesitando de la mano del otro, lo entendió de esa manera, se la extendió voluntariamente, lo sigue haciendo, y eso también demuestra a las claras la riqueza de nuestro pueblo, de su gente, que viene llevando adelante esto como para que lo podamos sobrellevar de una manera más atenuada, diferenciada, y que podamos llegar a un feliz término con justamente este flagelo que nos toca vivir. Y sin lugar a dudas, un agradecimiento especial a toda la gente mayor, a la familia pionera. Siempre hacemos mención que Capioví
fue distintivo con dos corrientes migratorias muy importantes. Valga el agradecimiento a cada uno de ellos que aportó, a cada una de las autoridades, a cada uno de los ciudadanos que con mucho esfuerzo nos ha regalado este hermoso presente que tenemos hoy, un pueblo pujante, un pueblo que creció, que se ha transformado, que fue reconocido en todos los ámbitos. La Navidad en Capiobí nos ha posicionado, también nos ha obligado a reforzar muchas cosas, a trabajar, a capacitarnos, a prestar mejores servicios, y bueno, ese es el desafío también que tenemos para transmitir a nuestros jóvenes y a las generaciones que nos van sucediendo. Quiero agradecer profundamente a todo el equipo municipal que diariamente con mucho esfuerzo hace un poquito más fácil, más llevadero llevar este barco en esta época complicada que nos toca vivir. Creo que a todas las áreas del municipio, a toda la comunidad, valga un agradecimiento especial, como así también a todas las autoridades que han pasado, que han tenido su tiempo, su oportunidad en esta municipalidad de Capiobí, que con mucho orgullo la llevamos adelante. Con este programa especial del centenario queremos llegar a todos los sectores de nuestra comunidad, a nuestros barrios, a nuestras comunidades en Villá Guaraní, y justamente también enriquecer la cultura de todo el departamento. Cuando uno tuvo la hermosa oportunidad de cursar un estudio superior, un estudio universitario, en primer lugar el desafío siempre es encontrar un trabajo, y más si se te da en tu pueblo donde naciste, donde te criaste. Creo que también uno se va complementando con aportes comunitarios, con aportes sociales, e indirectamente uno se va involucrando en la vida comunitaria, en la vida política, y llegar a ocupar hoy este espacio de mucha responsabilidad siendo intendente. Creo que es un gran honor, un privilegio enorme, pero creo que en su momento fue impensado, pero como decía, justamente llegar con mucho esfuerzo gracias al acompañamiento de toda la comunidad de Capiobí, a la cual uno se debe, y uno lo lleva adelante con mucho orgullo. Hay una frase que dice que para contar una historia, por más finita que la cortes, siempre tiene dos lados. Nosotros tenemos protagonistas de Capiobí que tienen para contarnos y que tienen cosas para decir. La señora Irene Flaj, a quien la conocemos aquí por su pasión, por la historia, por su protagonismo, por la presencia permanente en los aportes culturales, queremos escucharla a ella para que nos cuente un poco, un trozo, un retazo de la historia de Capiobí. Mis abuelos paternos llegan al puerto San Alberto acompañando a Carlos Culme en el año 1919 y se asientan en Puerto Rico ese año. Llegan a Capiobí en el año fines de 1920. Cuando llegan a Capiobí, había en este lugar la conocida Casa del Inmigrante, donde paraban unos días. Ya en esta comunidad había varias familias, la familia Greff, Strider y Trassel, cuando mis abuelos se radican. Lo que puedo comentar es que una zona totalmente selvática, con pocos claros. Una vez llegada la familia, quedaba unos días o varias semanas en la Casa del Inmigrante, donde entre las cosas que podían consumir tal vez había algún charque que era muy duro, algún poroto tal vez, algún arroz, hasta tanto don Carlos Culme o su administrador Federico Rauber les entregaba el lote que le correspondía. Eran minifundios, como que se había mensurado las tierras de aquel momento, 25 hectáreas cada una, y todas tenían una fuente de agua, ¿no? Y con los pocos recursos con los cuales contaba, o tal vez esa valija de herramientas que habían traído y los pocos enseres, esos niños pequeños se radicaban en una vivienda muy, muy, muy precaria, ¿no? Hecha tal vez con ramas en un primer momento, hasta poder comenzar a voltear los primeros árboles y a mano con hachas y con troceadora, preparar las primeras tablas como para conformar lo que sería su vivienda, ¿no? Una vez preparada esa vivienda, comenzaban a tratar de dominar lo que sería la selva del entorno,
y para preparar el claro donde después empezarían a sembrar lo primero que podrían, que era siempre maíz y mandioca. Y estos alemanes brasileños, una de las primeras cosas era conseguir plantines para poner cítricos, porque en la zona frutas tampoco había. Y dice que durante muchos años no han podido tener cítricos porque las heladas tan fuertes quemaban esos plantines, ¿no? Haber logrado llevar adelante la colonización de estas tierras, con las duras condiciones que el medio natural imponía, solo es posible comprenderlo por la férrea religiosidad cristiana que traían estos hombres y mujeres desde sus comunidades de origen, como ser Brasil, Alemania, Austria y otros. Todos eran de confesión católica. Aquí conformaron una comunidad direccionada por los mismos valores cristianos, y fue el sacerdote Federico Forman, Sociedad del Verbo Divino, quien los impulsó a construir una capilla. Corría el año 1926. Eran pocos miembros, en total 13, que tomaron la iniciativa de definir el lugar del emplazamiento y la ejecución de la obra. Designaron a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, como patrono de la comunidad, fiesta que se celebra anualmente el 21 de junio. La capilla, construida totalmente de madera, estaba ubicada en el parque de la iglesia, cerca de la Gruta de la Virgen, y fue quitada en la década del 60. Capiobí, 100 años de historia. La señora Irene Flach, poniéndonos en contexto sobre la historia, sobre el protagonismo. A partir de allí y conociendo estos detalles, queremos escuchar a otro protagonista, y nos referimos al señor Germán Rittmeyer, interventor en el año 1957 y con una anécdota muy particular que le recomendamos que preste mucha atención. Escuche cómo resulta electo interventor, o sea, sería el intendente en aquellos tiempos. Y otro detalle, tiene que ver con la organización territorial. Le pedimos también que preste atención cómo se conformaba el municipio de Capiobí en aquellos tiempos y cómo cambia la historia. Esto es lo que le proponemos a partir de este momento. Mi primer gobierno como intendente de Capiobí, o sea, no era intendente, sino como era un gobierno interino, fue en el año del 57 y parte del 58. En aquel entonces, en Capiobí, había un cierto problema, casi lo podría decir social, porque el que estaba a cargo de la municipalidad, o sea, comisión de fomento, como correspondía llamar en ese momento, había renunciado y quedó así interinamente y provisoriamente el secretario tesorero. Y andaba haciendo algunas macanas por ahí, andaba preso. Entonces quedó cerrada la oficina, lo único que había de la municipalidad. Algunos vecinos ahí que estaban cerca y vieron que la oficina estaba cerrada, qué pasa, qué no pasa. Bueno, y se movieron y decidieron hacer una reunión con algunos vecinos y entre ellos me llamaron a mí también, o sea, para asistir. Quedaba que había que proponer a alguien para ser el delegado o interventor, como se diría. Y por supuesto nadie estaba muy animoso a aceptar. Entonces recurrimos al azar, a ver a quién le toca, tirando palitos. El que sacaba el más largo se comprometía a ir. Bueno, y ese fui yo. Se hicieron 4 o 5 palitos, los que estábamos, para uno para cada uno, y en la punta parejos, pero había uno que era más largo. Ese fue el sorteo. Y bueno, como nos habíamos comprometido, al que le toca, y bueno, me tocó a mí.
En esa época la municipalidad no tenía edificio propio, había unos cimientos comenzados, con unos planos poco deficientes en este caso porque después se modificaron los planos. Pudimos comprar una cantidad de materiales que quedaron para seguir adelante ese edificio propio con modificaciones de plano y todo. Y bueno, y el que me siguió, que fue en ese momento otro interventor, porque era nombrado también por el gobernador Heró. Sí, era todavía durante el ya el gobierno constitucional, pero en la provincia todavía no había elecciones de gobernadora, entonces el que más tarde surgió como gobernador electo, que era Heró, nombró su gente. Interesante era mantención de los caminos y recaudar los impuestos, lo poco que había. Sí, también en la salita quedó que se había iniciado, creo que la construcción, levantar paredes, porque había, no puedo precisar bien, pero era también una cosita así chiquitita, nomás planificado como para primeros auxilios. El centro urbano, para decir así, era alrededor de la iglesia y un poco alrededor de la escuela 93 que funcionaba ya ahí. Y en esa época también se construyó la primera comisaría en Capiobí, o sea, el primer edificio para la policía, que era más o menos donde está el negocio de Ángel Olivera, hoy por hoy, ahí sobre la ruta, por ahí o lo que era el primer negocio del Progreso, que es una que yo estuve de concejal nomás cuando ocurrió la cuestión con las tierras de Puerto Rico, que se fueron, y estábamos en el consejo 3 de la democracia cristiana, uno por el radicalismo del pueblo y el otro el MIT. Y entonces por esa ley que ignorábamos que había un proyecto de ley así. No recuerdo quién fue, pero le dijo al maquinista nuestro, que en ese momento trabajaba en esa zona de San Alberto, que está trabajando en Puerto Rico hoy por hoy. Y así fue que nos enteramos que nos habían quitado todo eso. O sea que no hubo ninguna comunicación oficial, ni nada, ni consulta, sino más bien se hizo las cosas a las escondidas. Bueno, y entonces eso provocó un poco nerviosismo en el consejo, y el que estuvo al frente del consejo como presidente e intendente renunció a raíz de eso, y bueno, había que seguir adelante, y una vez más tal como me ocurrió en el 57, me tocó a mí, que no lo había buscado, pero la mayoría decidió así. Bueno, entonces lo primero que hice fue entrevistarme con algún diputado de mi línea, y le digo, che, ¿cómo? Está bien que diga San Alberto Oro Verde, pero ahí también dice Capiobí en la ley, tenían que haberse avivado que esto pertenece a un municipio. Sí, pero no sabíamos, y bueno, ya estaba. Entonces, ¿qué quedaba? Era recurrir y pedir al gobernador que se tratara de anular esa ley. Pero como en el mismo año no podía anularse, entonces pasó al otro año, y en el otro año
el gobernador mandó un proyecto de ley para anular esa ley, pero no se concretó porque vino la intervención otra vez, el gobierno de facto. Interventores de Puerto Rico y de Capiobí tomaron contacto y bueno, con intervención del gobierno se llegó a un arreglo en parte, pero la parte gruesa y que más interesa en realidad a Capiobí, aunque todo era muy interesante para Capiobí, no se devolvió a Capiobí. El cruce de ruta que cruza ahí en Bopicuá, hasta ahí iba el municipio de Capiobí. Lo que es el puesto de policía ahí en Bopicuá pertenecería a Capiobí. Son 36 lotes de San Alberto y 10 lotes de la línea Capiobí de la colonia Puerto Rico, y lo que es de la parte Oro Verde no puedo precisar en este momento. No. Ahora, en cuanto al proyecto de ley que el gobernador envió a la Cámara, yo le di hoy actual concejal Arnold, yo le di la copia de ese proyecto de ley. Él lo tiene. Y bueno, ojalá tengan suerte y puedan gestionar algo, Para pasar la historia a través del corazón. Para esto están los testimonios. Lo acabamos de escuchar a don Germán Rittmayer, con esa particularidad de cómo fue electo y cómo se conformaba en aquellos tiempos la organización territorial. Vamos a pasar a don Eugenio Miller. Don Eugenio, una persona ya fallecida, pero que mucho tiene que ver con los 100 años de Capiobí. ¿Por qué? Finalizando el año 1983, pasa a ser autoridad de nuestra comunidad, con todo el contexto de aquellos tiempos. Estábamos en un tiempo militar. ¿Cómo resulta elegido don Eugenio Miller? A través de una relación prácticamente personal de jefe y colimba, y así llega a nuestro municipio. Lo vamos a escuchar y recomendamos también el testimonio de alguien que ha vivido muy de cerca todo lo que está hoy como testimonio de Capiobí. Gobierno de facto, sí, el gobernador Juan Manuel Bayón, y porque yo fui asistente de él cuando yo hice el servicio militar en Santo Tomé. Asumí por causa de un decreto del gobierno de la provincia, porque Clemente Estríe se tuvo que retirar por causa de salud, y de ahí asumí yo el 1 de julio. Goberné Capiobí, Leoni y Ruiz de Montoya, porque los 3 municipios estaban funcionados hacia Capiobí. O sea, todos los municipios pagaban sus impuestos en Capiobí. No había consejo, no había nada. Se preparaba cada viernes se elaboraba un programa de trabajo para la semana siguiente, y el lunes en adelante se tomaban las decisiones. Y dentro de todos los trabajos que hice, fueron 3 escuelas, la 264, la 598 de Leoni, la 447 de Cuñapirú. Y después hicimos una pasarela. En los 3 municipios se vivía, por el tema de los caminos, una situación pésima. Porque había en total entre los 3 municipios aproximadamente 120 pantanos. Pero desde que yo asumí hasta entregar el poder, lo único que se hizo, arreglar caminos, dejar todo en condiciones. Hicimos todo el entoscado desde la ruta 7 hasta Capiobí, los terraplenes con las alcantarillas todas nuevas. Todo el trabajo estaba pagado, el trabajo de acarreo de Tosca. Dejamos todo terminado la ruta de la ruta 7 a Capiobí, para que la municipalidad de Capiobí cobre y que a su vez deposite vialidad provincial en la cuenta corriente de la municipalidad de Capiobí en Posadas. El total de la obra tenía que cobrar el intendente entrante.
Capiobí, 100 años. Así comenzamos y así lo vamos a cerrar a este programa del centenario. Los vamos a invitar a partir de esta primera experiencia, a partir de este primer acercamiento, próximo jueves, 21 horas, después que finaliza el noticiero, nos volvemos a encontrar. Los estamos invitando, no solo para Capiobí, para toda la zona. Recordemos, antes el municipio de Capiobí se conformaba con Puerto Leoni, Ruiz de Montoya y Capiobí. Esto ha cambiado y si quieres saber más, nos volvemos a encontrar en la próxima y se lo contamos. Capiobí, 100 años de historia. 100 años de historia.